T13 Noticias. Impacto informativo. Cobardes asesinos violaron y mataron a niña de 3 años. Cacería. Buscan a los responsables de los destrozos en el Día de la Revolución. Aterrador. Niño atacado por 15 perros en Chimaltenango. Pandemia. No baje la guardia. La infección no ha finalizado. Alerta sanitaria. Suman 71 infectados con viruela del mono en Guatemala. Bajo fuego. Tripulación de autobús asesinada a balazos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya con la información más impactante de la jornada. Y vamos de lleno entonces con uno de nuestros titulares. Lo escuchaba usted y sin duda alguna es una de las historias más aterradoras de los últimos años en nuestro país. La violación y asesinato de una pequeña niña. Vamos a recordar primero el caso y después de eso lo vamos a poner al tanto sobre el por qué estamos hablando del tema esta noche. Su nombre se hizo viral en 2021. Todo el país hablaba de ella. Hilary Arredondo, así se llamaba. Su paso por la tierra fue fugaz y la historia sobre su muerte es aterradora, es triste, es indignante. A su corta edad fue testigo y víctima de lo irracional que puede ser el ser humano. Hilary fue violada y estrangulada. Era el domingo 18 de enero de 2021. La familia de Hilary visitó a familiares en Tiquizá, Escuintla. Su progenitora recuerda que la dejó durmiendo en un sofá y minutos más tarde, la niña ya no estaba. La búsqueda fue incesante, pero no hubo resultado. Fue hasta el lunes cuando localizaron el cadáver de la niña. Estaba en una zona boscosa y sin ropa. Un video fue revelado en poco tiempo. Mostraba a un hombre con la niña en los brazos. Fue él quien la tomó del sillón y se la llevó a la montaña con otros 2 hombres. Los 3 fueron arrestados en poco tiempo y uno de ellos confesó el crimen. Dijo que fue él quien mató a Hilary y aseguró que estaba amenazado por los otros 2 sujetos. El Ministerio Público inició las investigaciones y las pruebas fueron presentadas ante juez competente. La noticia hoy es que los 3 hombres fueron vencidos en juicio. Anthony Alexander Hernández Canel fue sentenciado por los delitos de plagio, secuestro y femicidio. La condena es de 128 años en la cárcel. Fue él quien sacó a la niña de la vivienda. Gabriel Smiler Vázquez Marroquín y Jonathan Alexander Rivera Morales fueron condenados por femicidio, pero también por haber violado a Hilary. La pena es de 94 años en prisión. Los sentimientos son encontrados. Cierta clase de paz por saber que fueron vencidos en juicio y las penas son ejemplares. Pero la tristeza sigue presente, porque nada de lo que hoy se haga o se diga le devolverá la vida a Hilary. Lo único importante hoy es que los sospechosos dejaron de serlo. Fueron vencidos en juicio y se comprobó que se trata de 3 cobardes asesinos.
Y seguimos hablando de casos similares. Luis Fernando Escalante fue condenado a 33 años de prisión por el delito de femicidio. Este hecho fue cometido en contra de una niña de 3 años, también en 2018. La víctima fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios tras ser atacada sexualmente y por la gravedad de las lesiones perdió la vida tras 4 días de estar internada. El Ministerio Público inició la investigación. Luis Fernando era el padrastro de la pequeña. Los exámenes forenses determinaron que las agresiones iniciaron 6 meses antes del fallecimiento. La madre de la víctima también fue sentenciada por el caso días antes en otra judicatura. Vamos ahora con información judicial. Hablamos de la reaparición de Juan Carlos Monzón en suelo guatemalteco. Vamos directamente a Torre de Tribunales. La reaparición de Juan Carlos Monzón Rojas en los tribunales de justicia se dio después de varios meses de ausencia y permanecer fuera de la atención pública. Este viernes se presentó en el Juzgado de Mayor Riesgo B para la audiencia que da por finalizado lo estipulado en un acuerdo de colaborador eficaz en el caso La Línea y en el caso Cooptación del Estado. El juez Miguel Ángel Gálvez aceptó la legalidad del convenio entre el exsecretario privado de Roxana Valdetti y el Ministerio Público y el viernes 28 de octubre dictará sentencia según lo acordado en el convenio. En el caso La Línea, el ente investigador solicitó una condena de 10 años de cárcel, mientras que en el caso Cooptación del Estado, la solicitud fue de 8 años y 4 meses de prisión, aunque la decisión final sobre la situación legal de Juan Carlos Monzón Rojas la tomará el juez Miguel Ángel Gálvez. En los acuerdos se estableció que el exsecretario privado de Roxana Valdetti debe efectuar la devolución de bienes y el pago de más de 1 millón de quetzales. Previamente, Juan Carlos Monzón Rojas fue sentenciado a 18 años con 7 meses de prisión, condena que fue suspendida por los acuerdos del convenio de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Esta audiencia en los tribunales de justicia se dio en un momento en que el caso La Línea se encuentra en la fase final de un juicio. Los fiscales piden 30 años de cárcel para el expresidente Otto Pérez Molina y para la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Para analizar los beneficios dentro de la figura. Mucha atención, vamos ahora con otro tipo de noticias. Tiene que ver con capturas que realizó el personal de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Oficiales de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Domingo Morales Ojón, de 52 años, en el municipio de San Pablo Jocopila, Suchitepeques, sindicado del delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad, es decir, que obligaba a sus víctimas a pedir dinero en diversos escenarios. Según información, bajo engaños reclutaba a niños ofreciéndoles educación, alimentación y mejores condiciones de vida, pero nada era verdad y los enviaba a pedir limosna en puntos céntricos de la ciudad capital y Quetzaltenango. Esta captura se logró luego que las autoridades de la Procuraduría General de la Nación rescataran a niños que trabajaban en semáforos y sus testimonios fueron de utilidad en la investigación. En otro caso, agentes de la sección de violencia contra la mujer en conjunto con fiscales del Ministerio Público, en seguimiento a una denuncia, lograron la captura de Patrick Martin Collins, de 44 años, de nacionalidad estadounidense, en una residencial ubicada en Santa Catarina, Pinula. Según la información, vecinos y familiares interpusieron una denuncia en contra del hoy detenido, ya que aparentemente tenía retenida a su esposa de nacionalidad guatemalteca en su vivienda desde hace 2 días bajo amenaza de muerte. Al momento de realizarle la inspección, le incautaron 3 hachas, un rifle y un spray de gas pimienta con los que se supone amenazaba a la víctima. Fue trasladado ante juez competente para que solvente su situación legal. Y un pequeño niño de apenas 2 años perdió la vida tras caer accidentalmente en un pozo de 4 metros de profundidad. Este hecho se registró en el Acintal Retaluleu. Según trascendió, estaba jugando con una pelota. Esta cayó y el niño intentó recuperarla. El padre, al notar el incidente, acudió a su rescate. Lamentablemente, ya nada pudieron hacer. El niño falleció ahogado. Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena. Fiscales del Ministerio Público y representantes de la Procuraduría General de la Nación iniciaron con las investigaciones y el seguimiento del caso para determinar si verdaderamente se trató de un accidente. Hablamos nuevamente de seguridad, pero esta vez enfocada a temas de migración y hablamos específicamente del refuerzo de nuestras fronteras.
Debido al aumento de flujos migratorios que intentan ingresar al país de forma irregular, las autoridades de la Policía Nacional Civil han iniciado una serie de operativos con el objetivo de capturar a migrantes y enviarlos a su país de origen. Han aumentado la presencia policial en diferentes sectores, como por ejemplo en la frontera El Florido, ubicada en Camotán, Chiquimula, también en Aguascalientes, Esquipulas, y en la frontera El Corinto, ubicada en Puerto Barrios y Zabal. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, del 1 de septiembre al 19 de octubre, han localizado a 6.815 extranjeros que intentan ingresar al país de forma irregular. De esa cifra, más del 60% son procedentes de Venezuela, Honduras, Cuba, Colombia, Perú y Haití. Además, el pasado 19 de octubre fueron expulsados del país más de 180 personas que trataban de ingresar por la frontera con Honduras. Hoy, 21 de octubre, las autoridades informaron sobre la identificación de 20 migrantes. 15 de ellos eran venezolanos y 2 colombianos, los cuales fueron trasladados a la sede de migración para posteriormente ser expulsados del país. Atención, vamos ahora con otro tipo de noticias. Tiene que ver con la ampliación de otro de nuestros titulares, específicamente lo ocurrido ayer durante la marcha en el Día de la Revolución. Lamentablemente hubo personas que provocaron destrozos. La investigación que ya iniciaron las autoridades correspondientes pretende ubicar a los responsables de causar destrozos en el patrimonio público y privado durante la marcha del 20 de octubre. Se trata de varios encapuchados quienes, valiéndose de la actividad que se había organizado para conmemorar el Día de la Revolución, dañaron monumentos frente a la municipalidad capitalina y quemaron una bandera nacional. Según el recuento de daños que las autoridades de la ciudad compartieron, el patrimonio público y privado se vio seriamente afectado y al menos 9 estaciones de autobuses también resultaron dañadas. Por aparte, el portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, dijo que cuando la investigación arroje los primeros resultados, habrá operativos para capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia. De acuerdo con el artículo 416 del Código Penal, quien públicamente ultraje, menosprecie o vilipengie la bandera, emblema, escudo o himno nacional será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Precisamente con base a ese artículo, las autoridades de seguridad iniciaron con la investigación para dar con la ubicación del grupo de encapuchados que causó estos destrozos en la capital del país. Y ampliamos ahora uno de nuestros titulares, y es que una jauría de perros atacó a un pequeño, provocándole serias heridas en la mayor parte de su cuerpo. Una jauría de 15 perros atacó a un niño de 12 años en Patzún, Chimaltenango. Le provocaron severas heridas en el rostro y extremidades. Según familiares, se encontraban trabajando, cargaban un camión con verduras. El menor se alejó para buscar cajas vacías. Los perros callejeros se encontraban entre las siembras de milpa. Cuando salieron a atacarlo, lo arrastraron por varios metros. Los gritos del niño los alertó y con ayuda de vecinos lograron rescatarlo y ahuyentar a los animales. Perdió el conocimiento por varios minutos. Fue trasladado por bomberos municipales departamentales hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango, donde fueron tratadas las heridas. Permanecerá internado en el lugar y recibirá un tratamiento contra la rabia. Vecinos piden a las autoridades controlar la población de perros callejeros en el lugar, ya que no es el primer caso de mordeduras que se reporta en las últimas semanas. Bien, mucha atención. Vamos a hablar ahora de las secuelas que dejaron las lluvias de los últimos días en varias regiones de nuestro país. Específicamente, iniciamos en Alta Verapaz.
La región de las Verapaces sigue siendo una de las más afectadas por las lluvias que azotan el país. Derrumbes y deslizamientos de tierra como consecuencia de la saturación de agua en los suelos son parte de los incidentes que se han reportado en los últimos días. En la zona del Polochic, miles de personas han resultado afectadas por daños en las carreteras. Algunos municipios de Alta Verapaz y el Estore en Izabal han quedado incomunicados por horas debido a la dimensión de los derrumbes. En las zonas afectadas ha permanecido maquinaria para utilizarla cuando se registren algún tipo de incidentes por las lluvias. Las autoridades de la región piden a la población y a los visitantes que conduzcan con precaución y con una velocidad moderada, ya que ha habido reportes de conductores que al no percatarse que hay obstáculos en la carretera, sufren un accidente de tránsito. Continuamos hablando de los estragos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Vamos ahora al occidente de nuestro país. Atención a estas imágenes, y es que los derrumbes y los deslizamientos de tierra continúan afectando las principales carreteras de nuestro país. Esto como consecuencia, ya lo indicábamos, de las copiosas lluvias de las últimas horas. Nos ubicamos ahora a la altura del kilómetro 212 de la ruta Cito-Zarco, es jurisdicción de Sunil, Quetzaltenango. Ahí ocurrió un deslizamiento de tierra que afectó uno de los carriles. Rápidamente, autoridades municipales enviaron personal de limpieza para el levantamiento de escombros. Como observamos, los automovilistas en este sector se vieron afectados por varias horas debido al tránsito lento. Y seguimos hablando del impacto de las fuertes lluvias en nuestro país, y es que más de 36,000 personas fueron afectadas debido a las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes departamentos del país. 65 personas también han perdido la vida. Más de 36,000 personas fueron afectadas por las lluvias de las últimas horas. Los daños se registraron en al menos 8 departamentos del país. Se reportaron derrumbes, deslizamientos, hundimientos y colapsos estructurales. Alta Verapaz y Huehuetenango fueron los departamentos más afectados. Más de 5,000 personas se encuentran en los 77 albergues habilitados por el Paso de Julia. La mayoría de afectados son residentes de Alta Verapaz. Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, durante la temporada de lluvias más de 5 millones de personas se han visto afectadas, 30,000 damnificadas y más de 34,000 en riesgo. Lamentablemente hay 10 desaparecidas y 65 perdieron la vida. Con respecto a los daños estructurales, más de 29,000 viviendas reportan daños leve, moderado y severos, 289 escuelas afectadas, 21 puentes de hamaca, más de 1,000 carreteras afectadas y 20 carreteras destruidas. Las lluvias en el territorio nacional aún no cesan. Se recomienda tomar precauciones debido a la alta saturación de agua en los suelos que provocan inundaciones repentinas y derrumbes. Bien, seguimos en el contexto, pero a continuación nos vamos a referir al pronóstico de los expertos del INSIBUME para este fin de semana. Mucha atención porque señalan que siguen los efectos de alta presión del norte hacia el centro del país. Esto provoca que la velocidad del viento pueda alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Para mañana, sábado, se esperan lluvias con actividad eléctrica, sobre todo en el sur y en el Caribe del país. Los expertos del INSIBUME también recuerdan a la población guatemalteca que nuestro país sigue bajo el impacto del invierno 2022, por lo que es necesario tomar todo tipo de precauciones ante la posibilidad de lluvias en cualquier momento, sobre todo al final de la tarde y parte de la noche. La CONRED, por aparte, insta a la población a reportar cualquier incidente a la comunidad marcando el número 119 para darle atención inmediata a cada caso. También se recuerda que hay albergues habilitados en distintos puntos del territorio guatemalteco para dar refugio a las personas que se vean afectadas por inundaciones o cualquier otro tipo de incidente provocado por las lluvias. Casi una decena de personas resultaron heridas y una más lamentablemente falleció. Una jornada marcada por los accidentes de tránsito. A continuación el detalle.
En el kilómetro 223 de la ruta que conduce de Cobán a Chisec, Alta Verapaz, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por los conductores de un pick-up y una radiopatrulla. Como resultado, 6 personas fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja guatemalteca a un centro asistencial. Hasta el momento, las autoridades investigan las causas del incidente para determinar responsabilidades. En otro caso, en el municipio de Quetzaltepeque, Chiquimula, una mujer fue arrollada por un motociclista que viajaba a excesiva velocidad. Como resultado, ambos sufrieron heridas de gravedad. Bomberos voluntarios los trasladaron al hospital modular de la cabecera departamental. Fueron identificados como Odalis Pinituc, de 26 años, y Luis Francisco Julián. En el kilómetro 135.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de Sololá, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y colisionó con el arriate central de la carretera. Bomberos voluntarios le brindaron los primeros auxilios al piloto, quien solo presentaba crisis nerviosa y no ameritó su traslado a un centro asistencial. Un cuarto accidente ocurrió en la diagonal 17, zona 11 capitalina. Según la versión de testigos, un motociclista perdió el control, impactó contra un poste del tendido eléctrico y cayó sobre la cinta asfáltica. Bomberos voluntarios a su llegada constataron que Wellington Amaury Sandoval Aguilar, de 38 años, ya no contaba con signos vitales. Autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recabaron las evidencias que ayuden a esclarecer este hecho. Las cámaras ubicadas en el sector serán de utilidad para las investigaciones. Por aparte, 2 hombres se acercaron a una estación de bomberos municipales ubicada en la zona 5 capitalina y rápidamente paramédicos les brindaron los primeros auxilios. Ambos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. Posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Fueron identificados como Julio Huertas Flores, de 46 años, y Jonathan Josué Ortiz, de 30 años. Según indicaron, ellos se encontraban en la colonia Sabana Arriba, ubicada en la zona 16 de la ciudad capital, cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones. Ya las autoridades del Ministerio Público iniciaron con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Tiempos de coronavirus, así es, amigo televidente. Mucha atención porque ahora vamos a actualizar las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Es importante mencionar porque usted se ha dado cuenta, amigo televidente, cómo conforme va avanzando la semana se reportan más casos. Esta vez la actualización tiene que ver con la fecha de ayer. Jueves 20 de octubre, Día de la Revolución. Observamos cómo disminuye en esas primeras 2 casillas, sobre todo la cantidad de personas que se acercaron a realizar la prueba. 1991 hisopados que se realizaron en esas 24 horas del día de asueto. Atención a esa segunda casilla, 150 nuevos casos confirmados por las autoridades de salud. La tercera casilla es la que nos indica la cantidad de personas que lamentablemente perdieron la batalla en contra del nuevo coronavirus en fechas anteriores. Una persona más lamentablemente falleció. El 0 hasta abajo de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque, amigo televidente, debemos recordar ese atraso que se maneja en cuanto a esta información, un atraso a nivel general, pero esto, como indicamos, también puede causar cierta incertidumbre, porque quiere decir que durante el fin de semana o más adelante, la próxima semana, podríamos enterarnos de las personas que fallecieron en las últimas 24 horas. Es importante actualizar esta información, sobre todo de cara a un nuevo fin de semana. Vamos a presentarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19. Atención a esa primera casilla en la parte alta de la pantalla. Es prácticamente la única casilla que ha mostrado descenso en las últimas semanas. Hablamos de los casos estimados. Casos activos estimados, 1,344. Recordará usted, amigo televidente, hace algunos meses estuvimos muy cerca incluso de los 80,000 casos activos, así que, como indicamos, esta es la única casilla prácticamente que ha mostrado descenso, sobre todo en las últimas semanas. Siempre revisando la parte alta de la pantalla, la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia, desde aquel viernes 13 de marzo del 2020 hasta ayer, 20 de octubre del 2022, las autoridades de salud han contabilizado 1,135,840 contagios en suelo guatemalteco. Las mismas autoridades han indicado la cantidad de personas
personas que afortunadamente han logrado recuperarse, han logrado vencer la pandemia, pero recordemos que quedan distintos tipos de secuela en cada persona, amigo televidente. Nosotros por eso cada noche insistimos, hacemos ese llamado en que usted no baje la guardia, en que usted siga haciendo la diferencia, siga extremando las medidas de higiene, medidas de bioseguridad, sobre todo al tener contacto con su familia. Recordemos también es muy importante obtener el esquema completo de vacunación. Amigo televidente, recuerde que las vacunas continúan y es muy importante que todos obtengamos ese esquema completo. Esto no evita el contagio, pero sí puede evitar que usted termine en el intensivo de un hospital o peor aún, que fallezca por COVID-19. Siempre con ese llamado para seguir utilizando la mascarilla, amigo televidente, sobre todo cuando interactúa con otras personas. Seguir también con ese lavado de manos constante. Eso también es muy importante, seguir utilizando gel a base de alcohol, y lo indicábamos de cara a un nuevo fin de semana. También es muy importante evitar todo tipo de aglomeraciones. No queremos saber de una nueva ola de contagio en suelo guatemalteco. Recuerde que este tema nos involucra a todos. Indicábamos entonces la cantidad de personas que afortunadamente han logrado vencer la pandemia. 1.114.633 personas se han recuperado afortunadamente, pero vea usted la cantidad de personas que han perdido la vida, la cantidad de personas que han fallecido por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Recordemos que en esos primeros meses de pandemia todavía no existían las vacunas, pero es muy importante ahora, y recalcamos en ese tema, usted debe obtener el esquema completo de vacunación. Ahí tiene usted entonces el acumulado, la cantidad de personas que lamentablemente han perdido la vida. Estamos ya muy cerca de romper esa lamentable barrera de 20.000 fallecidos por COVID-19. A la fecha hablamos de 19.863 personas fallecidas por COVID-19. Recuerde que cada noche actualizamos esta información y es muy importante que usted no baje la guardia. Amigo televidente, tiene ya las cifras actualizadas en T13 Noticias. Por aparte, las autoridades de salud pública y asistencia social confirmaron 5 nuevos casos de viruela del mono, elevando la cifra total de contagios a 71. Según el Laboratorio Nacional de Salud, se trata de 5 hombres de 29, 32, 31, 28 y 35 años de edad, residentes en el departamento de Guatemala. El reporte oficial también señala que 4 de los contagiados no tienen relación entre ellos ni con casos anteriormente confirmados, pero uno de ellos sí tiene relación con un caso detectado hace algunas semanas. Estas 5 personas que arrojaron positivo para viruela del mono reportaron haber iniciado síntomas entre el 4 y el 14 de octubre pasado. Estos pacientes se encuentran aislados en sus domicilios bajo el monitoreo de los profesionales de salud. Actualización T13, se reporta ataque armado en un sector de la capital guatemalteca. José Martínez con los detalles en vivo. Gracias, Alan, amigo televidente. Información que tenemos de último momento y estamos hablando esta noche de un incidente armado en la zona 13 de la ciudad capital. Las imágenes las tiene usted en estos momentos al aire y precisamente se trata contra el ataque armado contra un hombre que lamentablemente se nos está confirmando ha perdido la vida. Nos amplía esta noche los detalles el oficial Byron Morales, a quien doy la bienvenida. Oficial, por favor, coméntenos acerca de lo que sucedió en ese lugar. Buenas noches. Buenas noches, José. Como indicabas, el ataque armado se suscitó en la 28 calle y 11 avenida de la colonia La Libertad, esto en la zona 13. De inmediato fueron destacadas 2 ambulancias, llegan al lugar, ven al hombre sobre el asfalto, comienzan a aplicar maniobras avanzadas y es trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, aún con signos vitales. De inmediato fue ingresado a la área roja de dicho centro asistencial. Una familiar lo identificó con el nombre de Héctor Amílcar Barahona, de 48 años de edad. Esta persona presenta varias heridas de arma de fuego.
Muchísimas gracias por ampliarnos los detalles. Tiene usted en pantalla el momento en que él ingresa a la emergencia de este centro asistencial, como decía el oficial Morales, todavía con vida, pero pues desafortunadamente ya él ha fallecido. Se está confirmando que él ha fallecido. La hermana únicamente manifestó que pues ellos viven juntos. Él le manifestó que iba a la tienda y ella escuchó las detonaciones de arma de fuego. Cuando salió se percató que era su hermano el que estaba pues en ese lugar ya mal herido. Información que nosotros tenemos actualizada desde Unidad Móvil de T13 Noticias. Regresamos a Estudios Centrales. Lamentablemente entonces, y pese al esfuerzo de los bomberos y de los médicos, la víctima ha dejado de respirar. Esa actualización T13, nosotros por supuesto lo ponemos al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y vamos ahora con lo más importante en el ámbito internacional y se lo presentamos en el resumen siguiente. Al menos 150 personas han fallecido y otras 100 han resultado heridas en las últimas 24 horas tras enfrentamientos entre tribus en Sudán. El gobernador señaló que los combates entre los lugareños se reanudaron la noche del miércoles y se prolongaron hasta la mañana de este viernes. Se supone que uno de los clanes atacó los pueblos de la tribu rival, dispararon a los habitantes, incluidas mujeres y niños, y descuartizaron sus cuerpos. Posteriormente, prendieron fuego al poblado para no dejar a ningún residente con vida. Las autoridades para controlar la situación impusieron un toque de queda nocturno. Al menos 15 personas fueron abatidas durante los enfrentamientos entre dos pandillas rivales en el noreste de Puerto Príncipe, Haití. Señalaron que además de luchar entre sí, estas pandillas saquean y queman las viviendas. Aproximadamente 12 casas fueron incendiadas en menos de 72 horas, dejando a más de 20 familias en situaciones de desastre. Ya las autoridades están tomando cartas en el asunto para evitar una tragedia mayor y que la cifra de muertes se eleve. La Organización Mundial de Sanidad Animal Mexicana confirmó el primer caso de gripe aviar. La cepa H5N1 fue detectada en un ave silvestre en el distrito de Metepec, al oeste de la Ciudad de México. La influenza aviar de alta patogenicidad ha matado este año a centenares de aves de corral en Estados Unidos y Europa. Expertos han mostrado su preocupación ya que el virus infecta principalmente a las aves, pero también puede afectar a los humanos. La forma de contagio más común es el contacto directo con el animal infectado, aunque también se puede transmitir de persona a persona. Los síntomas son parecidos a los del resfriado común: tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar. Vamos ahora con información nacional. Mucha atención, una de las noticias más impactantes de las últimas horas, lamentablemente, tiene que ver con un ataque armado, esta vez en la ruta interamericana, y el saldo es trágico. Atención. El ataque armado fue perpetrado en el kilómetro 30 de la carretera interamericana. Tripulación y pasajeros de autobús viajaban hacia Antigua Guatemala. Los testigos aseguran que los atacantes llegaron en motocicleta. El gatillero abrió fuego en repetidas ocasiones. Logró impactar a piloto y ayudante. Después de eso, el conductor de la motocicleta aceleró la marcha y escaparon. Los bomberos voluntarios fueron alertados. Una de sus compañías está ubicada en San Lucas, Zacatepeques, así que llegaron en poco tiempo. Lograron estabilizar los signos vitales de las víctimas y partieron hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Lamentablemente, el piloto murió en la ambulancia. Los bomberos estacionaron el vehículo frente al hospital. Allí esperaron al personal de la policía y Ministerio Público. Respondía al nombre de Luis Antonio Hernández. El ayudante sí fue ingresado al hospital, pero debido a la gravedad de las heridas, más tarde los bomberos informaron sobre su deceso. Respondía al nombre de Eric Omar Hernández. Tenía 18 años. Ambos tenían heridas de bala en el pecho y el rostro.
En la escena, las autoridades localizaron 8 casquillos del arma utilizada para cometer el atentado. Como respuesta, el resto de pilotos y ayudantes de esa ruta paralizaron labores. Esto los afecta económicamente, pero no solo a ellos. Las víctimas colaterales son las decenas de pasajeros que viajan cada día de Antigua Guatemala a la capital y viceversa. Todos exigen a las autoridades que actúen de inmediato y que se garantice la seguridad de tripulación y pasajeros.